Le aprecio al exsecretario de Trabajo en este país durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, a Javier Lozano, que nos tome esta llamada telefónica. Javier, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Luis. Gracias por la oportunidad y saludos respetuosos al auditorio. Oye, cuéntanos al respecto de este tema. Hay cosas muy raras, desde la intervención ahí civilina, muy opaca, probablemente de una mano que mece la cuna de Napoleón Gómez Urrutia, hasta pues estas exigencias que están llevando a empresarios, a maquiladores a decir, ¿sabes qué? Pues en México no. Pues sí, es que mira, ese modus operandi, que yo me lo conozco muy bien, de Napoleón Gómez Urrutia, de sus sindicatos y de sus huestes, así le hacían cuando nosotros llegamos a la Secretaría del Trabajo, olvídate de huelgas, de paros locos, como le llamaban, es decir, por la vía que fuera, detenían la operación de distintas empresas para extorsionarlas. Aquí es muy raro, porque yo mismo hablé con el gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y lo que me dijo es, oye, llevamos 30 años de paz laboral aquí, hombre. Es decir, es más, ¿cuántas huelgas hubo en el sexenio pasado con Peña Nieto? ¿Cuántas hubo con Calderón? Las huelgas que tuvimos con Calderón prácticamente fueron del sindicato minero. Y curiosamente ahora, personajes completamente ajenos a la región y a la industria maquiladora son los que están metiendo a hacer una petición que es a todas luces improcedente. Y lo digo porque están tratando de hacer una interpretación exhaustiva o extensiva de lo que fue la resolución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, publicada en el Diario Oficial el 23 de diciembre pasado, para la zona, digamos, la zona libre de la frontera norte, que incluye Matamoros y Tamaulipas. Pero eso aumentó el 100% el salario mínimo, que no tiene que ver con los salarios contractuales. Pero claramente esto es una contaminación. Es decir, si se aumentaron el 100% los salarios mínimos, pues ¿por qué nosotros también no pedimos un 20% en lugar del 10 o del 6, que era lo razonable? ¿No? Y era altísimo. Entonces, dicen, 20% y un bono de 32,000 pesos. Y 45 empresas se van a la huelga. Entonces, ¿con qué nos amanecemos hoy? Pues con la noticia de que 30 de ellas dicen, con permiso, ya me voy de México, mano. Y es industria manufacturera, automotriz y electrónica. Y son muchos empleos que están en juego, y la verdad es que no se vale que vengan a desestabilizar, porque ahorita es Matamoros, pero van a contaminar a Reynosa. Y toda la zona está libre, porque si van con esa interpretación de que a mí también me toca porque aumentó el 100% el salario mínimo, bueno, el salario mínimo sabemos que es muy poca gente la que realmente lo percibe, y no es el caso de las maquiladoras. Entonces, sí es un tema sumamente preocupante, y además, como son industrias que no necesariamente es del ámbito local, por eso algunas dicen en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, oye, me declaro incompetente. ¿Por qué? Porque si es industria automotriz y le corresponde a la Federación, váyanse a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y yo veo una Secretaría del Trabajo y Previsión Social completamente pasmada. Entre otras cosas, eso pasa por hacer alianzas, un poco lo que está pasando en Michoacán con la CENTE y con este bloqueo absurdo e ilegal de las vías de ferrocarril. Pues lo mismo, pues este cuate, si Napoleón Gómez Urrutia, senador de la República, después de haber estado en el exilio durante 2 años en Canadá, porque se volaron $55 millones de los propios trabajadores de Cananea, hoy tienen todo el poder político, poder económico, y su gran intención es hacer una enorme confederación de trabajadores que le compita a la CTM y que se quede como la gran central obrera de este país. Y la manera de hacerlo es esto, meterse donde no le importa, donde no tiene ni siquiera injerencia en términos de la materia de su trabajo, el objeto de su propio sindicato, y estar contaminando literalmente pues industrias que estaban en una paz laboral por décadas. A ver, esto es importante porque me dices, es un modo que hacía Napoleón Gómez Urrutia, los paros locos. ¿Gana cómo? ¿A través de extorsión? Porque esto se manejaba mucho tiempo. O sea, pues es que si no me das tanta lana directamente al sindicato, te lo paro. No, y le das lana a los trabajadores. Y los trabajadores, pues mira, muchos de ellos van a decir, encantado que venga alguien que pida más lana para mí. Claro. Pero otros dicen, oye, no, porque lo que está pasando es que van a cerrar las puertas y se van a quedar sin trabajo. Entonces, tampoco es algo que necesariamente representa un beneficio para los trabajadores. Estás hablando de una manera abusiva de negociar lo que no es negociable. Entonces, claro, si tú le preguntas y haces una consulta a Gancito, como las que hace el presidente de la República, ¿no? Pregunta a la gente si quieren ganar más dinero, pues no, crean que no. Sí, pero ese es el punto. El punto es que haya un aumento a la productividad, que sea sostenible, sustentable, y que eso se traduzca en un beneficio para todas las partes. Pero no nada más es a las de 3 me das 20% aumento y 32,000 pesos de bono, pues no los tengo. Y si me dices que sigues con las puertas cerradas, pues me voy de México. La industria maquiladora a eso se dedica.
simplemente a procesar y exportar, pues que se van a ir a otro país, hombre. Aquí Napoleón Gómez Urrutia lo hacía mucho con las industrias mineras en algún punto, ¿no? O sea, lo hacía con los grupos, iba con los empresarios, etcétera. Pero tú lo que nos dices aquí es que pues, son industrias totalmente diferentes. Los márgenes de ganancia son menores, por ejemplo. O sea, puedes pues provocar esto que de plano lo cierres. Es mucho más difícil, lo entiendo, cerrar una minera. No estoy justificando uno u otro, pero sí estoy diciendo es que pues puede haber un riesgo en el modus operandi si se copia. Por supuesto, y además son industrias en las que él no tiene vela en el entierro, o sea, no tuviera por qué estarse metiendo para allá. Y ahí están las imágenes, están las notas periodísticas de la propia región, en Matamoros, cuando dicen, mira, aquí está Javier Zúñiga, mira, este personaje y el sindicato minero lo acusa la propia industria. Son personas ajenas a las relaciones laborales de esa región, de ese lugar. De Matamoros, y por supuesto que se quejan de una inacción de parte del Secretario de Trabajo. Igualito que en Michoacán. Hacer un respetuoso llamado a la conciliación. ¿Qué chingos llamado ni que nada, hombre? De verdad, es que ese es el problema. Un llamado a la cordura, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por el amor de Dios, como si no los conocieran. Un llamado respetuoso a las partes para que se pongan de acuerdo. Por favor, hay formas en las que no hay manera de ponerse de acuerdo. Si tú le estás pidiendo 20% a esa industria y un bolo de 32,000 pesos, no los tienen. Y si se da, o me lo das, o no abro las puertas, pues sabes que me voy. Cojo mis cosas y me voy. ¿Y a quién va a afectar? Esos empleos se pierde el ingreso para México y se pierden los impuestos que se pagan en nuestro país. Pero fíjate nada más, en cuánto tiempo, en lo que llevan 60 días en el gobierno y la que están causando, porque es, por un lado, la pasividad o negligencia de la autoridad, pero por otro lado, actores que el propio López Obrador trajo al país, que los hace senadores, que le da amnistía VIP, porque Napoleón Gómez Urrutia, para variar, es presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Entonces, ahora imagínate la legislación que están preparando para tener apretadas a todas las empresas. Nos van a ahuyentar la inversión en este país, hombre. Y esto no es un tema de derechos laborales, de justicia laboral, no. No hay peor justicia laboral que la que no existe. Y si no tienen trabajo, ¿de qué sirve que hables de derechos laborales si no vas a tener trabajo, hombre? Sí, no hay peor injusticia laboral que no tener chamba, ¿no? Pues sí, entonces es lo que no va a estar entendiendo. Lo lamento muchísimo, mano, pero qué bueno que ustedes están poniendo el foco donde tiene que estar. ¿Cuál es la mano que mece la cuna? Y que ya la autoridad de una vez por todas intervenga para evitar que esto sea una sangría literalmente en toda esa zona franca de nuestro país. Gracias, Javier Lozano, exsecretario del Trabajo. Estamos al habla, si nos permite, Javier. Claro, sí. Muchísimas gracias.